Agradecemos a la doctora Morelli por su intervención. A continuación, la intervención del doctor Jean-Marc Laforet, embajador de Francia en Colombia. Agradecer a la Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli, y bueno, y a todas las personas que permitieron la realización de este foro. Bueno, voy a empezar por mis compatriotas. Agradecer la presencia del profesor Michel Vieux-Volca, director de la Fundación Maison des Sciences de l'Homme de París, por haber aceptado varias invitaciones y quedarse con nosotros una semana en Colombia. Agradecer a Nelson Vallejo Gómez, responsable de América en la Fundación Maison des Sciences de l'Homme, a Marco Antonio Velilla, a la Fundación Complexus, y a todos ustedes por su presencia en ese día, en la apertura del Foro Internacional sobre la Reforma del Pensamiento. Yo voy a ser muy breve para dejar la palabra a nuestro invitado de honor, al profesor Vieux-Volca, solamente para recordar que hace unas semanas la Embajada de Francia en Colombia tuvo el honor de asociarse a la primera presentación en Francia y en francés del informe Colombia, Basta ya, Memorias de Guerra y Dignidad, apoyando así las relaciones institucionales entre dos centros prestigiosos de investigación en ciencias sociales, la Fundación Maison des Sciences de l'Homme y el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos porque consideramos que es de suma importancia tener en cuenta el aporte en comprensión científica y consensuada de las ciencias sociales a la acción. Ahí se juegan intereses públicos y privados para el bienestar de todos, donde los disensos y los conflictos pasan por el análisis racional, la confrontación abierta de lógicas contradictorias y, sin embargo, complementarias. Ahí se reconocen las instituciones como garantía para el seguimiento de las decisiones compartidas para el bienestar y la concordia. Los fenómenos sociales no son binarios, son complejos y multipolares, como todo lo humano. Están hechos de materia y de espíritu, de pasado y de futuro, de olvido y de memoria, de lo individual y lo general. En París, varias mesas redondas y seminarios de estudios reunieron en torno a los resultados del informe a prestigiosos sociólogos, historiadores y filósofos provenientes de universidades francesas, colombianas, chilenas, canadienses y alemanas. También se dieron cita a investigadores de renombre internacional, Alain Touraine, Daniel Peco, muy conocido aquí en Colombia, nuestro invitado Michel Vieux-Volca, Gonzalo Sánchez Gómez, Jean-Michel Blanquer, Marie-Christine Doran, Yvon Lebeau, Peter Waldman, Ricardo Brodsky, entre otros. El Foro Internacional sobre la Reforma del Pensamiento, con la presencia en Colombia del profesor Vieux-Volca, prolonga de cierta manera los encuentros de París alrededor de un tema ambicioso pero necesario para entender un mundo en fuerte evolución. En este sentido, las ciencias sociales son una fuente capital de producción de conocimientos, ya que está comprobado que ciencia con conciencia nos permite entender mejor las transformaciones de las sociedades y de los individuos, tanto en el pasado como en el presente. Como lo dice Michel Vieux-Volca, es importante que se reactive el debate en todas las dimensiones de las ciencias sociales. Es fundamental que tanto los jóvenes como los científicos sociales y intelectuales confirmados debatan los temas, los métodos, las teorías y los conceptos de sus estudios y se enfrenten al desafío de pensar a la vez lo global, lo complejo y lo individual en los fenómenos sociales contemporáneos.
En este sentido, el foro de hoy es una iniciativa muy importante. La reforma del pensamiento convoca a todos aquellos que en la academia o en otras entidades públicas o privadas, sin reclamo de nacionalismo metodológico o colonialismo cultural, tienen algo o mucho que ver con la producción, la financiación, la difusión y la evaluación de conocimientos en las ciencias sociales. Michel Vivorca considera también que la prescripción epistemológica y experimental de las ciencias sociales ya no es monopolio francés, inglés o alemán, como lo había sido desde el siglo XIX. Las ciencias sociales están presentes en casi todo el mundo, con la suficiente autonomía como para desarrollar análisis originales, a la vez globales y atentos a las particularidades locales o nacionales. La reforma del pensamiento es una forma de lucha contra los ataques que sufren las ciencias sociales y las humanidades, consideradas a veces como peligrosas o inútiles. Por el contrario, las ciencias sociales son esenciales para hacer comprensible la realidad compleja y en todas sus facetas, tanto contradictorias como complementarias, lo que incrementa la capacidad de actuación de los actores y contribuye de manera positiva a las transformaciones de la sociedad. Y creo que en ese campo, bueno, para mí realmente es un honor y un privilegio ver que nuestros dos países, Colombia y Francia, pueden compartir muchos valores y pueden trabajar en conjunto para, bueno, hacer su aporte a ese debate sobre la reforma del pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Laforet. A continuación, nuestra primera conferencia de esta jornada, titulada Conferencia Inaugural, El Imperio Numérico, a cargo del doctor Michael Berbikow. Él es uno de los sociólogos más importantes a nivel internacional. Sus investigaciones valorizan tanto el pensamiento global como la utilidad de tomar en cuenta la subjetividad individual de los actores sociales. Sus líneas concretas de investigación incluyen los temas de conflicto, violencia, terrorismo, racismo, antisemitismo, democracia, multiculturalismo y fenómenos de la diferencia cultural, construcción de la individualidad. Doctor en Artes y Humanidades, es autor de más de 30 libros traducidos al español, al inglés, al japonés, al alemán, al polonés, al portugués, entre otros idiomas. Se destacan Sociedad y Terrorismo, que obtuvo el premio especial del Jurado Europeo de Amalfi en 1989. El espacio del racismo en París, 1991. Frente al terrorismo, París, 1995. La diferencia sobre multiculturalismo, identidad, género, exclusión, diversidad, París 2000. El imperativo digital, libro El desafío de las TICE, en construcción y difusión del conocimiento, París 2013. Dirigió el Centro de Análisis y de Intervención Sociológicas, Cádiz, de 1993 al 2009. Centro de investigación fundado en 1981 por Alain Turán, en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales. Desde 2009, dirige la Fundación Casa de las Ciencias Humanas y Sociales. Bienvenido, doctor Michael. Buenos días. Es un honor y un placer para mí de ser invitado a presentar unas ideas en este foro. Y yo quiero agradecer a los organizadores de este encuentro, empezando con la doctora Sandra Morelli Rico, de la Controlera, al doctor Marco Antonio Velilla, de Complexus, a la Embajada de Francia y al embajador, al señor Jean-Marc Laforet, y a mi colega y amigo de la Fundación Maison des Sciences de l'Homme, Nelson Valero Gómez,
que va a ayudar si me faltan unas palabras en castellano. Es por ahí. Entonces, yo quiero hablar hoy día del tema de las ciencias sociales en este mundo, incluyendo dimensiones paradigmáticas que ha cambiado y dimensiones tal vez más aparentemente técnicas, Internet, el digital, no sé si aquí se dice el numérico o el digital, pero todo lo que está conectado con Internet y con las nuevas tecnologías de comunicación. Para reflexionar, me parece útil de haber la idea que no estamos en una crisis intelectual, en una crisis de las ciencias sociales, si hablo de mi especialidad, pero estamos en un momento de mutación, de pasaje de un tipo de pensamiento a otro tipo de pensamiento. El pensamiento clásico en las ciencias sociales tiene su apogeo, su máximo de capacidad de proponer ideas, modas de análisis en los años 50. Después, en los años 60, empieza esta transformación, esta mutación que nos llega hasta hoy. Y eso tiene mucho que ver con transformaciones que no son únicamente intelectuales, pero que son las transformaciones del mundo donde vivimos. Voy aquí a insistir sobre un punto que a mí me parece absolutamente central. Es el hecho, en las ciencias sociales, pero no únicamente, que la hegemonía occidental hoy día no funciona más. Y cuando yo digo la hegemonía occidental, en muchos sentidos eso significa también la hegemonía norteamericana. Y esta idea de una crisis de esta hegemonía, los primeros que hablan de ellas en las ciencias sociales eran sociólogos norteamericanos. Todos los sociólogos de mi generación conocen muy bien un libro de Alvin Goodner que se llama, le digo en inglés, The Coming Crisis of Western Sociology, la crisis que llega de la sociología occidental. Pero cuando Goodner dice occidental, él piensa norteamericana. Y hay otros libros. Y es verdad que con los movimientos sociales dentro de las sociedades occidentales, con los procesos de decolonización, con los procesos de capacidad de muchos países de desarrollar ciencias sociales nuevas. En India, por ejemplo. Bueno, con todo eso, es verdad que la idea que todas las categorías, toda la manera de pensar el social deben ser universales y que el universalismo son las ideas que vienen de los Estados Unidos y de unos países de Europa, esta idea no funciona más. Yo me recuerdo, hay 3 años, yo fui en la Nueva Delhi, en India, el título del encuentro era el final de la hegemonía occidental en las ciencias sociales, con muchas ideas nuevas, muy interesantes. Entonces, en esta mutación donde debemos pensar de manera diferente, sin etnocentrismo, sin pensar que nosotros que venimos de Francia o de Norteamérica o qué sé yo, tenemos la verdad en las categorías de pensar, bueno, aquí todo cambia. Tenemos nuevos objetos de análisis, no son los mismos temas. Por ejemplo, todo lo que está conectado con el cuerpo es hoy día muy importante en las ciencias sociales. Todo lo que está conectado con las nuevas tecnologías, claramente, etc. Y un segundo punto es las cuestiones que nos interesan no son las mismas. Otro punto, las categorías para pensar deben cambiar. Voy a dar un pequeñito ejemplo colombiano, porque yo soy aquí después de 3 días y yo escucho mucho lo que dicen todos los colegas y la gente que yo puedo. Y me digo, hay palabras que no funcionan bien. Por ejemplo, ¿cómo llamar la violencia? ¿Es la guerra civil, el terrorismo, la violencia? ¿Cómo llamar la idea que después de la guerra civil o de la violencia vamos a vivir en una sociedad donde el conflicto no va a desaparecer?
va a ser diferente. Podemos hablar de post-conflicto, etc. Entonces, debemos imaginar nuevas categorías, eso es un pequeño ejemplo, para pensar el mundo y las sociedades donde vivimos. Los métodos cambian, y de eso voy a hablar un poco más tarde. Y hay un fenómeno muy importante que vale para las ciencias sociales, pero no únicamente, que me llama mucho la atención. Es el hecho que hoy ya, al nivel mundial, pero al nivel de todas las sociedades también, hay procesos de fragmentación intelectual. Es decir, cada científico, cada intelectual es muy fuerte en su campo, en los problemas que él o ella estudia, pero no tiene más la capacidad de discutir, de comunicar realmente con gente que trabajan sobre otras cosas. Hay un proceso si se habla de, no sé, de la filosofía al siglo XVIII, Kant, por ejemplo, era capaz de hacer filosofía, pero también de hablar de antropología o de matemáticas o de ciencias naturales, etc. Hoy día hay una fragmentación, una disociación que hace que cada uno es muy fuerte, mucho más que antes, en su campo, pero con menos capacidad de integrar sus análisis, sus ideas, su trabajo en discusiones o en debates más amplios, más general. Y, por ejemplo, hay un fenómeno muy interesante de depolitización y de deideologización de las ciencias sociales. Los investigadores dicen, yo no quiero hacer nada que tiene que ver con la historia o con la política general, yo soy un especialista de eso o de eso. Se puede decir que la politización era también ideologización, pero es otro tema. Entonces, lo que voy a hacer mañana es proponer a vosotros 3 ideas, no son muchas. Primera idea es una idea de un cambio paradigmático que hace que debemos pensar global, o como lo dice Edgar Morin, que fui citado hace poco, pensar complejo de manera compleja. Es el primer tema. El segundo tema es que en el mismo tiempo donde debemos pensar global, debemos pensar al nivel, el más lejos del global, al nivel del individuo, de la subjetividad individual. Pensar global, pensar a lo que es el más íntimo, el más personal, es el segundo tema. Y el tercer tema va a ser conectado con el hecho que con el digital, el numérico, todas estas nuevas maneras de utilizar las tecnologías modernas, las ciencias sociales entran en una nueva época. Esos van a ser los 3 puntos de mi charla. Primer punto, debemos, me parece, pensar global. Es decir, y voy a utilizar una expresión que viene de un sociólogo alemán muy famoso que se llama Ulrich Beck, debemos salir de lo que él llama el nacionalismo metodológico. Es una expresión muy fuerte. El nacionalismo metodológico es la idea que todos los problemas le podemos pensar con métodos de análisis que consideran el Estado nacional. El nacionalismo metodológico es la idea que el Estado nacional es el cuadro del análisis. Y claro, el Estado nacional y su complemento, las relaciones internacionales. Entonces, Ulrich Beck y muchos otros, claro, dicen, hay que acabar con el nacionalismo metodológico, hay que pensar al nivel más amplio, hay que pensar al nivel del mundo. Este sociólogo se interesa mucho al tema del riesgo, el riesgo nuclear, el riesgo terrorista, por ejemplo. Bueno, son fenómenos globales, no son fenómenos únicamente nacionales. Entonces, eso es un tema muy interesante porque no es tan o únicamente la idea que debemos estudiar la globalización. No, debemos salir del cuadro del Estado nacional. Eso no significa que el Estado nacional no existe más. Claro que existe, claro. Pero eso significa que si queremos entender los problemas del mundo de hoy, pensar dentro de este cuadro nacional no funciona bien.
Agradecemos a la doctora Morelli por su intervención. A continuación, la intervención del doctor Jean-Marc Laforet, embajador de Francia en Colombia. Agradecer a la Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli, y bueno, y a todas las personas que permitieron la realización de este foro. Bueno, voy a empezar por mis compatriotas. Agradecer la presencia. Ya tuvo el honor de asociarse a la primera presentación en Francia y en francés del informe Colombia, basta ya, Memorias de Guerra y Dignidad, apoyando así las relaciones institucionales entre dos centros prestigiosos de investigación en ciencias sociales, la Fundación Maison des Sciences de l'Homme y el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos porque consideramos que es de suma importancia tener en cuenta el aporte en comprensión científica y consensuada de las ciencias sociales a la acción. Ahí se juegan intereses públicos y privados para el bienestar de todos, donde los disensos y los conflictos pasan por el análisis racional, la confrontación abierta de lógicas contradictorias y, sin embargo, complementarias. Antonio Velilla, a la Fundación Complexus, bueno, y a todos ustedes por su presencia en ese día, en la apertura del Foro Internacional sobre la reforma del pensamiento. Bueno, yo voy a ser muy breve para dejar la palabra a nuestro invitado de honor, al profesor Viborca, solamente para recordar que hace unas semanas la Embajada de Francia en Colombia, del profesor Michel Viborca, director de la Fundación Maison des Sciences de l'Homme de París, bueno, por haber aceptado varias invitaciones y quedarse con nosotros una semana en Colombia. Agradecer a Nelson Vallejo Gómez, responsable de América en la Fundación Maison des Sciences de l'Homme, a Marco